Bueno, hoy tenemos una clase particular, es básicamente una enseñanza de una sola clase. No vamos a tener hoy una presentación, sino que estaremos examinando algunos pasajes de la Escritura. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar acerca de la bendición pastoral o la pronunciación de una bendición sobre la congregación. Y bueno, ¿de dónde surge esto? Para ponerlos primero en contexto, hace ya quizás alrededor de 2 años, hubo en su momento un grupo de pastores que se mostraron anuentes a querer saber más acerca de la reforma bíblica. Entonces, los pastores de Los Lagos, y creo que también en su momento nos colaboró el hermano Mariano, el pastor de Alajuela, estábamos impartiendo lecciones para ellos. Estudiamos la confesión de fe y después de que la estudiamos, como todavía había un interés en continuar con nosotros y de aprender más, escogimos un libro llamado ¿Cómo pues deberíamos adorar? Un libro de Sam Waldron, y es acerca del principio regulador de la adoración. Y la verdad, el libro nos fue muy útil, y así como estábamos haciendo con la confesión de fe, pues algunos sábados al mes por la mañana nos reuníamos con ellos y lo estudiábamos. Y aunque nosotros hemos no solamente escuchado, hemos estudiado el principio regulador de la adoración como iglesia a través de los años varias veces, y no solo eso, sino que hemos buscado ponerlo en práctica, ¿verdad? Como nosotros como iglesia, siempre podemos aprender, ¿verdad? Recordemos que eso es lo que nosotros queremos tener ese principio cuando hablamos de una reforma. O sea, una reforma bíblica no es simplemente estar cambiando por cambiar cosas. Como mira, ha pasado tanto tiempo y seguimos haciendo las cosas igual. No, si lo que estamos haciendo es conforme a la palabra, no hay por qué cambiarlo. Nosotros hacemos aquello que Dios nos pide y dejamos de hacer aquello que Dios no nos pide y que no deberíamos estar haciendo como parte del culto que ofrecemos a Él. Eso en esencia cuando nos referimos al culto, al principio regulador. O sea, Dios establece cómo Él debe ser adorado. Nosotros no llegamos a inventar o a ponernos creativos, sino que con temor y reverencia delante de Él nos acercamos y le adoramos como Él lo pide, entendiendo que estas pautas o este principio lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hay cambios y diferencias sustanciales como creyentes en el Nuevo Pacto, pero la esencia permanece. A Dios se le adora como Él lo ha establecido en su palabra. Muy bien. Entonces, hubo 2 puntos que pastoralmente nos llamaron mucho la atención, de cosas que el hermano, ¿verdad?, con sus años en el ministerio y sabiduría y a la luz de la palabra, pues trajeron para nosotros la necesidad de estudiarlos. Uno de ellos tiene que ver con las ofrendas y sobre todo su modo de recolección, un tema que también más adelante estaremos exponiéndoles, y que tiene que ver con lo que llamamos la bendición pastoral como acto de clausura. Y entonces la lección mayormente está basada en el capítulo 19 de este libro, donde queremos ser una bendición para el pueblo de Dios y pronunciar una bendición sobre este. Queremos que piensen sobre esto. ¿Cuán importante es tener la última palabra? O sea, en el día a día nosotros reconocemos la importancia que puede tener aquel que dice lo último. Transmite un sentido de autoridad, ¿verdad? Es que ya habló tal persona. O sea, cuando ya habló esta persona, ya no hay más que agregar. O sea, yo sé que eso a veces se presta para, de nuevo, el mundo queriendo, con sus bromas y chistes y cosas así, pero para que lo analicemos. ¿Verdad? Había pues una broma recurrente que escuchaba mucho de niño, que alguien decía, ¿verdad? Yo en mi casa siempre tengo la última palabra. Bueno, algunos saben cómo termina, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos llegar a eso. O sea, no se trata de tomarlo de manera jocosa, sino la importancia en efecto, es que cuando ya se dijo eso, ya no habría que agregar nada más. Primero, porque es alguien que ha sido puesto en autoridad, que lo ha dicho, y también porque es inquietante
Cuando usted está en una actividad que se prolonga indefinidamente y sin un rumbo claro, y usted no sabe cuándo va a terminar eso. O sea, hay un momento que se dice, bueno, pero ¿qué más falta? Bueno, cuando hay esa palabra de clausura, usted ya sabe, bueno, ya terminó. Hay ciertas actividades que nos dan una pista, ¿verdad? Es como para nosotros ya una costumbre que sabemos, bueno, si se cantó cumpleaños es porque ya está a punto de terminar, ¿verdad? Se cantó, se repartió y nos vimos, ¿verdad? Pero el culto es diferente. Ese es el culto a Dios. Nosotros no queremos que las personas estén con incertidumbre de, bueno, ¿y qué más falta que se haga? ¿Cuándo vamos a terminar? Porque Dios es un Dios de orden. Es lo que Pablo en 1 Corintios 14 nos dice, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Entonces, varios pasajes en la Escritura nos muestran que hombres del Señor que gobernaban o pastoreaban a la congregación decían palabras de bendición sobre esta. Quizás uno de los pasajes más conocidos lo tenemos en Números capítulo 6, ¿verdad? Yo los invito a que busquen conmigo Números 6. ¿Y cómo se conoce esta, verdad? Como la bendición sacerdotal. Y a veces es como un pasaje común, ¿verdad? Compartir entre nosotros o decir en ciertas ocasiones especiales. Dice así, Números 6, 22. Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí vemos entonces, ¿verdad?, el Señor dando esta instrucción, y Aarón como sacerdote bendecía al pueblo con estas palabras. Ahora, para nosotros podemos ir más allá. Nosotros, claro, esta es una bendición hermosa, tiene palabras que podemos compartir, pero así como los sacrificios ceremoniales del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en el gran sacrificio de Jesús, también podríamos decir nosotros que esta bendición sacerdotal en el contexto del sacerdocio levítico también va a encontrar su cumplimiento en la bendición de nuestro Señor Jesús. Porque resulta que cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo y en particular cómo terminó su ministerio, Jesús lo terminó dando una palabra de bendición sobre los suyos. Quiero que busquemos entonces Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, que hizo nuestro Señor, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Ven cómo nuestro Señor terminó su ministerio? Viene, alza sus manos y pronuncia una bendición. Dice Waldron, los cristianos deberían recibir la bendición pronunciada sobre ellos por Cristo con un sentido creyente de empoderamiento. Vean que cuando el Señor los bendice a ellos, estas palabras de bendición con las que el Señor los dejó, es como que los capacitan para luego ir a hacer lo que el Señor les pidió, que nosotros sabemos que fue lo que les dijo, ¿verdad? Que le fueran testigos hasta lo último de la tierra. Él había dado la gran comisión, pero no solamente el Señor nos mandó a hacerla, sino que nos impulsó a través de esas últimas palabras con las que nos dejó. Esto es lo que deberían concluir de la bendición de Cristo. Por la gracia de Dios puedo hacer esto que se llama la vida cristiana. Por la gracia de Cristo, nosotros como iglesia podemos hacer nuestra parte para cumplir la gran comisión. De nuevo, eso fue lo último
que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Reiterando esta comisión a los suyos. También notemos, de paso, cómo es que estas bendiciones se daban. Aquí vemos que la postura del Señor es intencional. Él está alzando sus manos al momento de bendecirlos. Fue lo último que ellos vieron a Jesús hacer. Después de aquí, Jesús se separó de ellos y luego lo vieron ascender. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el último recuerdo que ellos tienen? Las palabras de bendición de Cristo, alzando sus manos y luego siendo recibido en la gloria. ¿Qué pasó en los discípulos? Dice el versículo 52 que después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Los discípulos adoraron y volvieron a Jerusalén con el corazón lleno de gozo y alabanza. Esto es lo que la bendición debe tener como resultado, y debe tener resultado entre nosotros, que como pastores queremos que esta sea ahora una práctica consistente, que es que los corazones de nosotros estén llenos de adoración, gozo y alabanza. Después de que hemos escuchado la palabra del Señor, de que hemos participado de la cena, en el caso del culto vespertino, que nosotros despidamos a la iglesia nuevamente con una palabra de aliento que bendiga nuestro ser. Si nosotros respondemos con fe a la bendición de Jesús, nuestros corazones también se llenarán, como se llenaron los corazones de los discípulos, de adoración, gozo y alabanza. Hay un patrón interesante que también notamos en las cartas del Nuevo Testamento, y es que la gran mayoría de ellas, al menos 17, podríamos decir que 18 de las 22 cartas del Nuevo Testamento terminan con una palabra de bendición. Y recordemos qué pasaba con las cartas. ¿Qué era lo que Pablo pedía con ellas cuando llegaban a una iglesia? Que fueran leídas. Entonces, estaba el hermano encargado, un obispo anciano, si la iglesia ya lo tenía, que tomaba esa carta y la leía a la congregación. Y lo que ellos estarían escuchando al final de la lectura de esa carta era también ese pronunciamiento de una bendición para ellos. Veamos algunos ejemplos. No vamos a ver los 17 o 18 casos, pero con algunos, ¿verdad?, nos quedará claro de este patrón del que hablamos, y que todo aquel que ya haya leído el Nuevo Testamento sabrá, ¿verdad?, de qué es lo que estamos hablando. Romanos capítulo 16. Vamos a Romanos 16. Ahora la carta está alcanzando su final. Leemos en el versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pero que sigue a continuación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí técnicamente, ¿verdad?, no son las últimas. Después de aquí como que se extiende, ¿verdad?, y tenemos una alabanza a Dios, ¿verdad? Porque termina el versículo 27 diciendo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Pero realmente, si vemos la conexión entre el 24 y el 25, es como que de la bendición sobre la congregación con que se está despidiendo, la extiende con una doxología también. Segunda de Corintios 13:14. Segunda carta a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta es trinitaria, ¿verdad? Es una bendición que cierra la carta enfatizando al Dios Trino. Hebreos 13, 20, 21, porque esto no fue solo de Pablo, ¿verdad? Cuando vamos a la carta a los Hebreos, de nuevo, como es una bendición y es la palabra final, vamos al último capítulo, ¿verdad? De Hebreos 13, 20 y 21. Dice así, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que ahí va a terminar. Vuelve a decir otra exhortación y luego versículo 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, ahora sí ya terminó. Una palabra de bendición. Primera de Pedro 5:14, que pronto estaremos, ¿verdad?, viendo este cierre en esta carta. Primera de Pedro 5:14, dice así: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Eso se lo dejo al pastor Eric, parte final. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? Apocalipsis 22, 20, 21. Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones para nosotros. Significa que el tono general del ministerio público de la palabra debería ser de bendición evangélica. Waldron nos reta a nosotros, en especial a los ministros conforme pasan los años, que muchos de ellos, ¿verdad?, puede ser que empiecen a adoptar este tono airado, que se escuchen como amargados, como diría él, ¿verdad?, es una expresión que está usando él, como esas mujeres que se conocen como gruñonas, ¿verdad?, que pasan como peleando por todo, como una continua reprimenda. Hermanos, por supuesto nosotros debemos ser fieles. Vamos a seguir denunciando el pecado como pecado. Vamos a seguirnos exhortando al arrepentimiento. Eso nunca va a cambiar. Pero el tono general de nuestro ministerio no debe reflejar el rigor de la ley, sino la bendición del Evangelio. Somos ministros del nuevo pacto. Por eso, como dones dados por Cristo para bendecir al pueblo, recuerden, Cristo gana, toma el botín y reparte dones. Y en el contexto de este repartir los dones dice que dio a la iglesia, dio apóstoles, profetas, para nuestro tiempo, pastores y maestros, o pastores maestros. Si somos dados como dones para ustedes, es para que los bendigamos, porque es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. Debemos amarlos a ustedes con todo nuestro corazón, aunque ello signifique ser vulnerables también a ser lastimados por aquellos por los que nos sacrificamos, pero es parte de lo que el Señor nos llama. Ahora alguien podría decir, bueno, pastor, hasta aquí todo bien, o sea, ciertamente vemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes bendecían al pueblo, vemos que el Señor se despidió de sus discípulos dando una palabra de bendición, vemos que las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría concluye con una palabra de bendición, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿debe ser parte del culto? Esa es otra cuestión. O sea, ¿deberíamos integrarlo como parte de nuestro culto al Señor? Todo esto que hemos estado diciendo como pronunciar una bendición o bendecir al pueblo viene del latín, ¿verdad?, benedictio, que eso es literalmente lo que significa, es decir algo bueno o decir lo bueno. Hebreos 7:7 es un ejemplo, un pasaje donde podemos tener pues esa idea. La distinción que debemos tener en cuenta es esta. En la bendición somos nosotros, como pastores que bendecimos a la congregación. En una doxología somos nosotros los que bendecimos a Dios. Por eso notamos que incluso en algunos ejemplos que vimos aquí de esa bendición final, vemos que se distingue, ¿verdad? Bueno, que la gracia de Dios sea sobre nosotros, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
ven, hay un cambio en la dirección. Se bendijo al receptor, pero también se le da una bendición a Dios. Pero esa bendición a Dios es una doxología. Cuando se bendice, por decir así, de menor a menor, o sea, entre nosotros, se llama entonces una bendición. Pero, aunque somos entre criaturas, los pastores estamos en esta posición de autoridad. Entonces, si Dios regula su culto, por implicación nosotros debemos poder identificar que el culto tiene un inicio y debe tener un final, porque hay un momento particular del día del Señor que llamamos el culto a Él. Todos ustedes han notado, ¿verdad?, cómo nosotros tratamos de distinguir esos anuncios previos que damos al culto, que no son parte del culto, y cómo hay un momento ya especial donde decimos, ahora sí, vamos a orar y estamos invocando el nombre de Dios para que nos visite con su presencia de manera especial, porque eso es lo que Él prometió, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde estén, ¿verdad?, 2 o 3 reunidos, también nos habla el Señor de que Él está en medio de nosotros. Pero el asunto es, nosotros marcamos el inicio del culto con una oración de invocación. Entonces ya todos estamos claros que ahí iniciamos. Nosotros proponemos que a la luz de este patrón, de que fue lo último que el Señor hizo, que las cartas del Nuevo Testamento terminan de esa manera, que pronunciar una bendición sobre la iglesia debe marcar entonces una conclusión clara al culto que hemos tenido. Y la razón para esto es que tiene que ser para nosotros evidente que es más recomendable que simplemente estarles diciendo, bueno, hermanos, estamos despedidos. Y que eso sea simplemente la forma en que nos vamos, o estarnos retirando con anuncios que puedan hasta hacernos olvidar lo que hemos escuchado. ¿Verdad? Imagínense que hemos escuchado la palabra del Señor, estamos considerando lo que Él nos ha dicho y alguien dice, bueno, hermanos, recuerden por favor no parquear en las orillas, ¿verdad? Algo así, recuerden que los que iban a hacer tal otra cosa, o sea, es quitar nuestra atención de algo tan maravilloso que acabamos de hacer. En cambio, pronunciar una bendición nos da ese cierre claro, pero para que sea precisamente una palabra de bendición, y es aquí donde nosotros como pastores que estamos aprendiendo, es hacer ese ejercicio que en efecto sea lo último que digamos, porque si no, sería dar al traste, como les digo, pronunciar sobre ustedes algo como esto, ¿verdad? Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, y luego decirles, bueno, hermanos, y recuerden otra tal cosa. Entonces, no, o sea, todo lo que tenga que ser dicho, que se diga antes y cerrar con la bendición. Como les digo, podrá haber alguna causa de fuerza mayor que a veces impida que eso sea lo último que digamos, pero es nuestra intención, es lo que queremos comunicarle, que es lo que los pastores queremos hacer, y queremos hacerlo como parte de los dos cultos, porque realmente no es algo nuevo que estamos haciendo. Ustedes saben que desde ya hace buen tiempo, como parte de la Cena del Señor, del orden en que lo hacemos, nosotros cerramos pronunciando una bendición. Pero como les dije, al estudiar este libro, vino la inquietud para nosotros. Bueno, pero si realmente es parte de la adoración, debería ser parte de cada culto que hacemos, ¿verdad? Entonces también hacerlo en el culto matutino. Ok. Entonces espero que este patrón sea claro para ustedes porque es que lo queremos hacer. Con todo, alguien pudiera como objetar, bueno, es que se va a ver como extraño, ¿verdad? Se va a ver quizás algo como o muy ritualista, o que si nosotros queremos estar como asumiendo un papel que no nos corresponde, o si estamos como trayendo alguna sombra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como esos antiguos sacerdotes, y nosotros al hacer esto, estar pronunciando una bendición con las manos levantadas. No, o sea, como vemos, es algo del nuevo pacto, o sea, lo hizo nuestro Señor. Jesús también lo hizo y así fue como cerró su ministerio. Entonces esperemos que eso también aclare. En resumen, como les digo, pues es una clase breve. ¿Quién pronuncia la bendición? En general debe ser entonces un pastor. Usualmente el pastor que
está finalizando el culto con la predicación. Alguna excepción podrá ser, ¿verdad?, después del bautismo, ¿verdad?, que el pastor que bautizó, en lo que desciende y demás, sea otro pastor que suba y pronuncie la bendición, pero en general va a ser un pastor. ¿Cómo debería hacerse? Bueno, el pastor puesto de pie con sus manos levantadas. ¿Cómo lo recibe la iglesia? Con atención. Esto es algo que también enfatizamos cuando estamos a punto de terminar, que nosotros luchemos contra esa tentación, esa inclinación de empezar a revisar nuestros bolsillos, ver el reloj, agarrar las cosas. No, no, no. El culto no ha terminado. Van a decir una palabra de bendición. Y como vimos, el patrón de las cartas del Nuevo Testamento nos da a nosotros una gran riqueza. O sea, como pastores no es que vamos a estar pronunciando, sepan, las mismas palabras cada domingo. Hay una riqueza. Vemos que algunas pueden ser muy breves, como tan solo la gracia del Señor sea con todos nosotros. Otras van a enfatizar la Trinidad de Dios. Otras son más amplias, como la de Hebreos, ¿verdad? Y que Dios nos capacite, ¿verdad?, para hacer en Él lo que es agradable a Dios. Podemos tomar esas bendiciones como patrón. Podemos nosotros redactar bendiciones similares, ¿verdad?, viendo los ejemplos que tenemos. Entonces, no lo tenemos que ver simplemente como una parte más y ya, y aquí vienen las mismas palabras de siempre, ¿no? Esa no va a ser la intención. Las escuchamos atentamente y, como les dije, con ese sentido de empoderamiento, así como la recibieron los discípulos. Así como Cristo nos pidió, bueno, ya conocen el Evangelio, ya saben que los he redimido, ya saben que son herederos de la gracia de Dios. Ahora vayan y proclamen este Evangelio hasta lo último de la tierra. Yo los bendigo para que sea así. Hermanos, después de cada sermón donde somos reprendidos, exhortados, que el pastor nos anime con esas palabras de cierre, es para que nosotros salgamos animados a hacer lo que el Señor pide de nosotros también. ¿Qué enseña a los ministros? Porque eso también tiene que ver con nosotros, como les dije, que nuestra actitud debe ser de bendición evangélica y así cuidarnos de esa actitud de simplemente de regaño, de reclamo, sino que debemos ser dones para la iglesia que los bendigan. ¿Qué concluimos con esto? Que Dios quiere bendecir a su pueblo. Entonces no dejemos, hermanos, que se pierda esta hermosa oportunidad de que en nuestros cultos se tenga esas palabras como cierre, porque queramos huir del ritualismo, porque lo empecemos a ver como, bueno, como que se ve algo más que se le está agregando y siempre algo como mecánico, porque no va a ser la idea, ni tampoco cedamos a la informalidad. O sea, ¿qué vamos a preferir en lugar de unas palabras de cierre que nos bendigan? ¿Anuncios de cualquier otra cosa? ¿O que simplemente se nos digan que ya nos podemos retirar? Es hora de volver a la práctica de dejar que la última palabra para el pueblo de Dios en la adoración sea la de la bendición.